Por ejemplo, somos racistas los peruanos, somos acosadores, somos machistas, las mujeres son sangronas, las mujeres, los hombres se dejan sangrar por algo A mí no me sabiendo que preguntes tienen... porque me vas a tener que tapar la boca después. Sabiendo que tienen el dinero tal vez, o hay hombres sangrones también, puede ser. ¿Hay hombres sangrones? Sí, hay, claro. De todas maneras hay. Bien, estamos en la línea con Jerjes Loaiza, que es sociólogo. ¿Cómo está, señor Loaiza? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias por respondernos. Nos estábamos haciendo unas preguntas a propósito de hechos concretos. A propósito, por ejemplo, de la señora Sheila Rojas y el asunto de lo que pasó con el señor Advíncula. Lo que pasó con Marta Chávez y el tema del señor Ceballos. O el sujeto de Magdalena. De Magdalena. Que insulta o del director de cine, el señor Frank Pérez Garland, que ha tenido denuncias muy graves aparentemente por acoso. Y que lo ha aceptado. Lo ha reconocido. ¿No? Lo ha reconocido como si no fuese un delito. Y nos preguntábamos, ¿este tipo de características racistas, acosadores, sangrones o sangronas, nos definen a los peruanos? Bueno, hay que entender que la peruanidad como tal en realidad es una diversidad enorme, ¿no? Podríamos hablar en todo caso así de manera general de lo urbano y lo rural o lo periurbano. Dentro de los ámbitos urbanos, que se puede decir que están en una constante modernización o hay una necesidad de modernizarnos frente a los retos de la tecnología, los retos del crecimiento económico, hay esta tendencia. Ahora, esta tendencia la podemos dividir en dos, de acuerdo a los ejemplos que han dado. Primero, el patriarcalismo, tanto el acoso como el ser sangrona, en el caso de una mujer o seguramente un caso aislado, se complementa rápidamente, porque la actitud del hombre que da dinero, la actitud del hombre que entrega cosas, la actitud del hombre que facilita cosas, es la actitud del hombre patriarcal que lo hace a cambio de amor, de cariño o simplemente relaciones sexuales. Entonces ahí lo que vemos es una complementariedad entre ambos aspectos típicos de un país que resuelve las cosas a través de un patriarcalismo inmediato, una lógica de poder entre uno y otro. Y el racismo lo hemos sido, eso sí, desde históricamente de mucho tiempo atrás, ¿no? Para dividir o en todo caso para poder someter a buena parte de la población que mayoritariamente fue históricamente siempre, mayoritariamente no española, no criolla o en todo caso no blanca, mayoritariamente indígena dentro de la pluralidad que esta palabra implica, ¿no? Pues estos dos aspectos creo que son claros en nuestro país históricamente. Que esto existe entre nosotros y no se va a poder cambiar, es decir, va a seguir existiendo, es histórico y va a seguir existiendo por siempre, o tendríamos que resolver muchos problemas, por ejemplo, como nuestra incapacidad en el sector educación para poder resolver este tema del patriarcado, del machismo. Bueno, como se dijo hace un momento, no podemos esperar únicamente que el Estado resuelva el tema a través de la educación, sino lo podemos resolver nosotros a través de la educación familiar, ¿no? Del hogar. O cuando alguien hace una broma mal hecha, sea racista o patriarcal entre los amigos, pues detenerla y decirle no hables así porque estás faltando al respeto, o no hables así porque estás señalando algo muy injusto, ¿no? Podemos cambiar, por supuesto. Es más, en cuanto al tema del patriarcalismo, es decir, el machismo existente, estamos cambiando. Y esto es lo que está generando pues respuestas muy violentas por parte de muchos hombres que sin darse cuenta están actuando de manera con mucho miedo, porque el modelo está cambiando. Las mujeres cada vez están más empoderadas, tienen mejores trabajos, no necesitan ya más de los hombres. ¿Y qué es lo que vemos? Un incremento de feminicidio, un incremento de violaciones, un incremento de violencia doméstica. Entonces yo creo que es un indicador justamente de esta transformación. El tema del acoso, concretamente en el tema de hombres, aunque no sea exclusivo de hombres, pero parece ser que lo que más se visibiliza o lo que más se ve o lo que más se siente o lo que más se generaliza sería el tema varones. También se explica desde este patriarcalismo, esta especie de sentirse superior y por supuesto imposible de ser negado si quiero a alguien, estar con alguien, tener algún tipo de vínculo amoroso, sexual con otra persona. ¿El patriarcalismo también explica esa conducta? Sí, claro. El poder que puede emanar un hombre en un determinado cargo, o el poder que puede emanar un hombre, sea un jefe, sea en este caso, pues, no sé, un docente, sea lo que fuese, termina desarrollándose en la medida puede demostrar dicho poder, y lo demuestra en un aspecto cultural muy importante, que es en la manera en la que sojuzga, somete o subordina a una o varias mujeres. En la medida que lo hace, su poder tiene ya un impacto, o en todo caso, tiene una realidad hecha, ¿no? El poder por sí solo no vale nada, pero si el poder somete a personas, individuos, sí lo hace. Recordemos que en el país, en el Perú,
la lógica del poder tiene relación con la subordinación de individuos, y en el caso patriarcal también lo hace. Entonces este individuo no solamente actúa por propia cuenta, sino actúa demostrando una lógica de poder histórica en nuestro país patriarcal. ¿Y qué? En realidad actúa bajo una estructura. Siento que es un poco difícil esto cambiarlo desde el hogar porque son justamente situaciones muy complejas que nacen en el hogar y que tal vez no son tomadas en cuenta como algo que se debe cambiar justamente por la familia. O sea, el padre que fue criado de alguna manera, la madre que fue criada de alguna manera y de alguna manera se juntan para criar hijos de la misma manera en que ellos fueron criados, no ven el problema en que los están criando machistas o no ven el problema en que la violencia no debe estar en un hogar. Si ellos salieron, digamos, bien para ellos y que viendo violencia en su casa, no ven que no debe haber su hijo lo mismo. O sea, tal vez yo lo siento. ¿Hay una forma de justamente revertir eso? Bueno, así como estamos viendo la publicidad que ayuda bastante para que tengamos una idea de lo que representa el virus, pues tengamos una idea de lo que representa ese otro virus, el virus de la violencia familiar, el virus de la violencia doméstica, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues evidentemente los medios de comunicación y también un mensaje de la sociedad civil tienen que dar cuenta de que no pueden continuar estos feminicidios, esta violencia, porque recordemos, todo esto que está sucediendo, esta violencia inusitada contra la mujer, que siempre existió, pero ahora que se está repuntando, se debe a este cambio, esa transformación de modelo, un modelo más integrador hacia la mujer y las mujeres que están dejando a un lado la maternidad, que no es una obligación tener hijos, y empezando a hablar de su profesionalismo, empezando a hablar de su carrera académica, carrera profesional, laboral. Correcto. Yo creo que hay esa transformación y es un buen indicador, ¿no? Ahora, me pregunto sobre el tema de la tolerancia social. Ya, las conductas están clarísimas, usted nos está describiendo y la verdad es que nos ayuda mucho a entender este tipo de conducta y comportamiento social. Pero la tolerancia, digo, a ver, Sheila Rojas, Frank Pérez Garland, personajes públicos, uno, digamos, más conocido que otro. Sheila puede tener hasta 3 millones de seguidores en su Instagram y además conduce un programa de televisión en uno de los canales que también es lo más visto probablemente en el Perú. Y se debe estar riendo de esto. Mi pregunta es, la gente que lo ve, que lo sigue, que lo tiene de alguna manera referenciada, no sé cómo, porque esa es otra discusión sociológica y hasta psicológica y en algunos casos hasta psicopática, pero igual existe. ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué hay de esta tolerancia más o tolerancia menos al acosador? O en este caso, para ponerlo de alguna forma a la sangrona o al sangrón, para no establecer como solamente de un tipo de género. Más que tolerancia es un indicador del paisaje cultural que tenemos a nuestro alrededor. Y nosotros lo sabemos identificar bien. Nuestra actitud muchas veces es una actitud que sataniza, y obviamente hay que satanizarlo, ¿no? En buen sentido, uno más que otro, sataniza todos estos elementos, pero no incorpora la idea de que puede ser una autocrítica, o no incorpora que puede ser algo que ocurre muy cerca de uno. Entonces, la actitud es satanizar, aunque por supuesto olvidar para luego terminar satanizando nuevamente, sin identificarlo uno mismo, porque esto es un indicador. Entonces yo creo que hay una especie de contradicción, una ironía en decir, bueno, esto pasa siempre, pero lo satanizo tremendamente, pero no incorporo la discusión de decir por qué pasa y que no debería pasar, y por supuesto en mi caso tampoco debería pasar, está en el caso de uno mismo que piensa. Claro, yo creo que esa es la actitud. Pero es parte también de la hipocresía que puede existir también en nuestra sociedad como otra característica, porque hay mucha gente, muchísima gente que critica justamente el tema de aprovecharse de una mujer, acosar a una mujer cuando tiene muy cerca tal vez acosadores y a la hora de la hora no los critica a ellos por ser parte de la familia, por ser amigos, por ser pareja, y lo justifica de alguna forma. Ajá, o uno mismo puede serlo y uno puede criticar. Lo que pasa es que eso se le llama simultaneidad de visiones o de emociones que tiene todo ser humano. En el Perú, o sea, lo que nosotros llamamos hipocresía, digamos. Podría llamarse hipocresía. Lo que pasa es que el hipócrita es consciente de lo que está haciendo, es consciente de que está negando algo que él mismo es. Pero la simultaneidad implica que tú niegas algo que tú sabes que está mal, o sea, el discurso político es decir eso está muy mal, pero que tú haces, porque en tu fuero interno, tú al momento de desarrollarlo, no piensas que está mal, simplemente lo haces como una pulsión emotiva, ¿no? Eso es una simultaneidad. Es cuando tú convives entre algo que tú sabes que está mal y que lo niegas completamente, pero que tú lo desarrollas porque internamente tú no elaboras esa lógica ética, ¿no? Ese juicio ético, y tú lo desarrollas como parte de tu costumbre, e incluso se puede decir como parte de una historia repetida. Claro, pero y también hay ese tema de, a ver, tráeme la pelota, a ver cómo muevo la cintura, o sea, cómo me esquivo del problema. Y tratando de evitar eso, y más bien haciendo una autocrítica.
¿qué responsabilidad tenemos los medios en el asunto de formar, retirar o entronizar este tipo de comportamientos? ¿Qué papel jugamos en la sociedad peruana que está lamentablemente con estas características de hombre o mujer sangrón o sangrona, de acosador, de acosadora, de racista, de discriminador? ¿Cuánto estamos o ayudando a retirar o a expulsar este tipo de conductas o a entronizarlos? No, yo creo que se está ayudando mucho, pero depende del enfoque con que lo hacemos. O sea, si ponemos nombre y apellido al acosador, nombre y apellido a la sangrona, pues lo que estamos haciendo es satanizar personajes y no estamos reflexionando sobre las acciones. Yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar sobre las acciones que son tan cotidianas como comunes. Dejar a un lado la polaridad o la dicotomía entre lo bueno y lo malo y darnos cuenta que forma parte de nuestra naturaleza debido a una serie de cuestiones que no habrá tiempo de discutir, pero que son parte de nuestro día a día en la medida que nosotros no somos capaces de reconocer esa simultaneidad. Si lo hacemos así y si lo discutimos, vamos a poder reconciliarnos con nuestras malas acciones, reconciliarnos con el daño que provocamos a otras personas y de esa manera podemos cambiar. Va a depender del tiempo. Ver la forma de alimentar el cambio, justamente, de alimentar la educación y no alimentar el chisme, pues, ¿no es cierto? Exacto. Y además un detalle, en 30 segundos que Giovanna hacía como precisión ayer y que me parece muy importante. Es verdad que como conducta podemos asociar a la conducta del acosador con la conducta del sangrón o la sangrona, pero en materia penal no hay forma. El acosador es un delincuente. Ah, por supuesto, y es un delito. En el marco del delincuente o del presumible delito o del presumible delincuente hay que hacer lo que corresponde en el marco de la ley. Lo otro es una disquisición de tipo hasta moral en una conducta de tipo social. Le agradecemos mucho por la explicación alcanzada al sociólogo Jerjes Loaiza por haber estado con Exitosa Perú. Muchas gracias.